Voy a hablarles fundamentalmente de tres ideas de la innovación social. La innovación social como una actitud de vida que tiene que ver con respetar y aceptar las perspectivas diferentes a las nuestras, escuchar, tiene que ver con el tema de hacerlo colectivamente, hacerlo en grupos, y finalmente el tema de actuar en función de esos sueños. Digamos, vamos a trabajar esas tres ideas, y en el transcurso de la exposición, donde yo voy a hablar de los 7 poderes de la innovación social, voy a ir hablando en algunos casos, algunos ejemplos más específicos que otros. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. Hay un texto que explica, digamos, más extensamente los diferentes puntos con los ejemplos, y voy a hacer apenas, en el tiempo que voy a tener, algunos toques importantes, pero va a estar tanto la presentación como el texto a su disposición posteriormente. La innovación social es diferente a la innovación de productos privados, de productos que generalmente tienen un impacto en el mercado, como el iPad que todo el mundo tiene, o el iPhone, etcétera, etcétera, que son excelentes innovaciones. Vamos a ir viendo cuáles serían estas diferencias con respecto a la innovación social en el transcurso de lo que voy comentando, y al mismo tiempo vamos a ir viendo a su vez aquellas fortalezas, aquellos criterios que voy a ir mencionando, que son estos 7, que he conseguido a lo largo de mi trayectoria, que están presentes en aquellas innovaciones de diferentes maneras, y en aquellas donde están donde estén con mucha fuerza, esas innovaciones tienen mucho más eficiencia, mucho más éxito. Bien, voy a comenzar. ¿Qué observan ustedes en esa foto? ¿Qué es lo que ven allí? Una atención. Digamos, ahí hay un médico atendiendo a un joven o un niño. ¿Cómo mejoraríamos esa atención? ¿Cómo creen ustedes que se mejoraría esa atención? ¿Un consultorio? ¿Sitio adecuado? Sin embargo, no necesariamente a veces el sentido común nuestro es el sentido común que impera en el campo, en las comunidades y en otros sitios. Es un sentido común diferente. Generalmente ha habido esfuerzos enormes en hacer infraestructuras que luego son inutilizadas, que son abandonadas porque la comunidad no acepta ese tipo de infraestructura. Entonces, lo que comentaba era que para la innovación social nosotros tratamos de responder a esa innovación con nuestra estructura de valores, con nuestra estructura de sentido común. Pero la realidad de la innovación social es diferente, por lo cual nosotros tenemos que deslastrarnos de cierta forma de nuestro sentido común para poder entender las nuevas realidades que vamos a enfrentar con una innovación. Si aplicamos las mismas soluciones que hemos venido pensando, que hemos tenido claras, que han habido en el pasado, probablemente esa innovación social no trascienda, porque sea un poco más de lo mismo. Solo aquellas innovaciones sociales donde nos podemos deslastrar de nuestro sentido común tradicional y generar otras visiones son las innovaciones sociales que hemos visto con gran éxito. Para lograr aceptar estas innovaciones sociales, debemos aceptar las perspectivas de los demás, cuestionar el status quo y actuar en atención a nuestros sueños. Digamos que estas 3 condiciones son para mí fundamentales en cuanto a la actitud innovadora desde el punto de vista social. Aceptar a los demás, las perspectivas de los demás, no solamente como tolerancia, que así es verdad, está un poquito loco el tipo, pero hay que aceptarlo, ¿no? Sino que efectivamente una visión diferente. Hay que cuestionar el status quo. Tenemos que ser inconformes con las cosas como están. Y por eso voy a mencionar que esto ha sido una actitud que he visto en todas las innovaciones sociales exitosas. Y actuar en atención a estos sueños, es decir, en el plano de la acción, acometer acciones concretas. Bien, en este sentido voy a comentar los 7 principios o 7 poderes de la innovación. El primero es la originalidad. Las innovaciones sociales, cualquier innovación es original, digamos, siempre porque no ha habido otra parecida o es una mejora sustancial de otra anterior. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Van Gogh, que era un tipo original, su trazo, la forma de ver los colores, que de pronto pintaba un cielo morado o un cielo amarillo, digamos, toda una serie de cosas que lo hacían a él único, hacían original. En la innovación social es diferente. La necesidad es la madre de esa fuerza. Es la creación, viene de allí, del fondo, de los problemas, de las carencias, ¿no?
Y allí es donde vamos a trabajar un poco más. Voy a ponerles este video de Stephen Johnson. For the past 5 years, I've been investigating this question of where good ideas come from. It's the kind of problem I think all of us are intrinsically interested in. We want to be more creative. We want to come up with better ideas. We want our organizations to be more innovative. I've looked at this problem from an environmental perspective. What are the spaces that have historically led to unusual rates of creativity and innovation? And what I've found in all of these systems, there are these recurring patterns that you see again and again that are crucial to creating environments that are unusually innovative. One pattern I call the slow hunch, that breakthrough ideas almost never come in a moment of great insight, in a sudden stroke of inspiration. Most important ideas take a long time to evolve, and they spend a long time dormant in the background. It isn't until the idea has had 2 or 3 years, sometimes 10 or 20 years to mature, that it suddenly becomes accessible to you and useful to you in a certain way. And this is partially because good ideas normally come from the collision between smaller hunches, so that they form something bigger than themselves. So you see a lot in the history of innovation, cases of someone who has half of an idea. There's a great story about the invention of the World Wide Web in Tim Berners-Lee. This is a project that Berners-Lee worked on for 10 years. But when he started, he didn't have a full vision for this new medium he was going to invent. He started working on one project as a side project to help him organize his own data. He scrapped that after a couple years, and he started working on another thing. And only after about 10 years did the full vision of the World Wide Web come into being. That is, more often than not, how ideas happen. They need time to incubate, and they spend a lot of time in this partial hunch form. The other thing that's important when you think about ideas this way is that when ideas take form in this hunch state, they need to collide with other hunches. Oftentimes, the thing that turns a hunch into a real breakthrough is another hunch that's lurking in somebody else's mind. And you have to figure out a way to create systems that allow those hunches to come together and turn into something bigger than the sum of their parts. That's why, for instance, the coffee house in the Age of the Enlightenment or the Parisian salons of modernism were such engines of creativity, because they created a space where ideas could mingle and swap and create new forms. When you look at the problem of innovation from this perspective, it sheds a lot of important light on the debate we've been having recently about what the internet is doing to our brains. Are we getting overwhelmed with an always connected, multitasking lifestyle? And is that going to lead to less sophisticated thoughts as we move away from the slower, deeper, contemplative state of reading, for instance? Obviously, I'm a big fan of reading. But I think it's important to remember that the great driver of scientific innovation and technological innovation has been the historic increase in connectivity and our ability to reach out and exchange ideas with other people and to borrow other people's hunches and combine them with our hunches and turn them into something new. That really has, I think, been, more than anything else, the primary engine of creativity and innovation over the last 600 or 700 years. And so, yes, it's true we're more distracted. But what has happened that is really miraculous and marvelous over the last 15 years is that we have so many new ways to connect and so many new ways to reach out and find other people who have that missing piece that will complete the idea we're working on, or to stumble serendipitously across some amazing new piece of information that we can use to build and improve our own ideas. That's the real lesson of where good ideas come from, that chance favors the connected mind. Bien, el señor Johnson, uno de los elementos que viene trabajando hace 5 años, de dónde salen las buenas ideas, ya ustedes observaron que es de la combinación del intercambio entre las diferentes organizaciones o personas que están pensando en diferentes temas. Aquella idea del genio de la noche encerrado, como asumo acá que Goya quería ejemplificar, el sueño, en esa obra que él llamó El sueño de la razón, cría monstruos, ¿no? De alguna manera, a las personas en la innovación social que se les ocurren esas grandes ideas y están aislados, generalmente tienen la verdad en la mano, tienen la verdad absoluta y generan una enorme monstruosidad de ideas luego en la sociedad. Es importantísimo en la creación de la innovación social, en su fortaleza, en su naturaleza, el intercambio con otras personalidades, con otros grupos. Por eso decía que los encierros de la razón crían monstruos.
y hemos visto diferentes experiencias. Yo voy a comentarles un ejemplo. En el año 1996 tuve la oportunidad de estar en el CONICIT, el Consejo Nacional de Información de Ciencia y Tecnología, y allí generamos unos programas que se llamaban las Agendas de Innovación. Las Agendas de Innovación era la convocatoria a todos los actores en diferentes temas, y entre ellos uno era importantísimo que venía surgiendo el tema de la malaria en el Amazonas. Cada año se morían 6 personas, o por cada 1000 habitantes se morían 6 en Amazonas cada año. A pesar de que Venezuela ha sido uno de los pioneros en el tema de la malaria a nivel mundial, a través de una larga lucha que vamos a ver un mini segmento del doctor Gabaldón, la malaria había una gente que de alguna forma aparecía y morían, a pesar de que allí en el CAICET, que es un centro de investigaciones que funciona en el Amazonas, ahí viene gente de todas partes del mundo, se hacen las inversiones más interesantes, más creativas, y sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos de vacunación, con una vacuna del doctor Patarroyo de Colombia, que también desarrolló, a pesar de la fumigación, etcétera, cada año volvían las 6 muertes. Allí era como el gran reto de todos los científicos a nivel mundial, y que van al CAICET, que además es un extraordinario centro de investigación con sitio para albergar investigadores, etcétera, pero no había manera de bajar esos 6 muertes. Así que hicimos esta agenda de innovación, donde invitamos a todos los actores de esa región, comerciantes, la iglesia con sus diferentes versiones, el Estado con sus diferentes versiones, y por supuesto las comunidades indígenas, que a su vez estaban representados con algunos de ellos que nunca habían estado en ninguna de estas representaciones, pero que cada vez que abrían la boca decían cosas sustanciales. Los académicos, nosotros los que siempre venimos del mundo académico, pues había gente que había hecho doctorado en Harvard, había gente de primer nivel, ahí estaba todo el mundo. Y sin embargo la discusión era más de hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero con más eficiencia. Pues bien, el problema era realmente grave, como lo voy a mostrar en este pequeñito videíto del doctor Gabaldón. El turismo se muda constantemente a la búsqueda de nuevos dominios, como Monay, un pueblo de los Andes venezolanos. Allí, en sus linderos, los vecinos sienten la atmósfera contaminada de la malaria, del aire malo. También puede sentirlo un pequeño visitante que, de manos de su tío, recorre las calles fantasmales del pueblo, sin poder evitar observar los rostros adoloridos de tantas personas abatidas por una enfermedad tan extraña como inmerecida. Se trata del primer encuentro que el destino les tendría reservado a 2 fieros adversarios, verdaderos protagonistas de una extraordinaria lucha, cuya resonancia recogería la historia contemporánea como la primera gran campaña sanitaria ejecutada en nuestro país, como la apasionante historia de Arnoldo Gabaldón y su batalla sin tregua contra la malaria. Bien, quise poner apenas este extracto de un trabajo excelente que hizo Bolívar Films con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y con la Fundación Empresas Polar hace aproximadamente unos 10 años o más, entonces unos 15, 14 años, y está abierta en YouTube por diferentes capítulos, pero Bolívar Films tiene un video muy barato que les recomiendo, que es una pieza extraordinaria de lo que significa una lucha de la política pública en Venezuela bien hecha, de años, donde desde diferentes gobiernos pasaron por diferentes momentos. El doctor Gabaldón fue un gran luchador en este sentido. Pues bien, a pesar de ese gran esfuerzo de Venezuela como modelo mundial en el tema de la malaria, no había manera de bajar esas 6 muertes. Hasta que en una de esas conversaciones alguien preguntó, ¿a qué hora actúa el mosquito? Y alguien dijo, bueno, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, y de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Y qué hace la población en ese momento? Bueno, algunos están en unas hamacas descansando, otros están en la casa, etc.
Y una muchacha, que no tiene nada que ver con el mundo académico, pero dijo, bueno, ¿por qué no le damos unos mosquiteros? Y todo el mundo se fajó de la risa, como diciendo, bueno, perdona, venimos trabajando en una vacuna con patarroyo, hay inversiones de millonarias en dólares tratando de sacar esto, un mosquitero. Sí, le vamos a hacer un mosquitero. Y luego poco a poco fue avanzando la idea y le dije, bueno, impregnamos un mosquitero de una sustancia no tóxica y en esas horas donde la mayoría de las personas están acostados, pues van a estar protegidos. Y otra gente descubrió que, bueno, cada vez que venía una campaña de vacunación, un grupo de indígenas se iba de la tribu fuera porque no quería tener contacto con nadie de eso. Esas personas no quedaban inoculadas. Entonces, digamos, a partir del momento del mosquitero logramos penetrar a una cultura que en ese momento estaba reacia a ser, en algunos casos, a ser vacunada y en otros casos, sencillamente, digamos, era muy práctico. ¿Y qué pasó? Bueno, ese año, por primera vez, no hubo muertes de malaria en el Amazonas. Y luego descubrimos que en Brasil, en la frontera con Brasil, lejísimo de allí, se intercambiaban esos mosquiteros como trueque. De manera que una idea generada por una miembro de una comunidad, dentro de un entorno lleno de genios académicos, pero también de genios en políticas públicas, etcétera, etcétera, logró cuajar una idea original que a su vez fue muy efectiva. Y eso es de lo que se trata en la innovación, el tema de la originalidad de la innovación social. Y eso es lo que decía Darwin, en cierta forma, que el desarrollo y la evolución de las especies tenía que ver con ese cruce híbrido de genes que generaba una nueva especie más capacitada. Bueno, y luego seguidores como Richard Dawkins, que es a su vez evolucionista, que habló del selfish gen, y Matt Ridley han seguido trabajando en estas ideas, pero ¿cómo pasa eso con las ideas? Con lo que llaman luego memes. Y esos memes, les recomiendo que vean en YouTube un video de Matt Ridley, que además es un gran biólogo, me encantan sus obras, tengo en cabecera uno de sus libros que se llama El origen de la virtud, pero que habla cuando las ideas tienen sexo, es decir, cuando las ideas realmente se mezclan y generan una nueva generación de ideas originales. En innovación social, esta es la génesis, este es el principio. Bien, el segundo punto va muy rápido a hablar de la utilidad. Obviamente, si la innovación social no tiene un impacto, no es útil, no sirve para nada. Pero no solamente tiene que ser útil para nosotros, sino también ser útil para los demás. Ese es un tema tradicional en el mundo académico. Dice, cónchale, pero si está tan claro lo que estoy haciendo, ¿cómo es que no lo entienden? Son unos brutos, son unos burócratas que no me entienden a mí, ¿no? Como académico. Y tiene mucho que ver con un proceso difícil de aceptación de ideas, es cierto, pero sobre todo de utilidad y de impacto en los demás. Porque cosas que nos pueden impactar a nosotros, no necesariamente es así con el resto. El caso de una innovación como el iPad, que todo el mundo tiene, que todo el mundo le encanta y que además es excelente, tiene que ver con que ha vendido 67 millones, a abril de este año había vendido 67 millones de iPad. Ahora, bueno, eso es una muestra clarísima de la eficiencia y de la utilidad de algo como ese. Sin embargo, en el mercado social, en la innovación social, el impacto, la transformación de las cosas, lo que hace que tenga un valor intrínseco y masivo. Y es el próximo punto que voy a mencionar. En el texto yo menciono acá un ejemplo de una emulsión. Tuve la fortuna de trabajar en mi tesis en el MIT en Orimulsión, en el laboratorio de energía, y ahí se generaron una serie de elementos muy interesantes que permitieron luego a Venezuela, cuando unos 4 años posteriormente, vendía Orimulsión a la empresa Florida Powers en el sureste de los Estados Unidos. Y la tesis, digamos, vino como anillo al dedo porque mostraba una sinergia entre Orimulsión y el gas natural que daba que fuera un impacto importante, tanto en minimización del impacto al ambiente como en contenido calórico por dólar. Luego eso generó una enorme utilidad que Venezuela pudo conectarse con el mercado energético, en donde de hace 300 años el carbón era el rey, y sin embargo logramos penetrar justo allí con una innovación pequeñita, ¿no? Bien, como fue la Orimulsión. Sin embargo, lo principal en una innovación social para medir su éxito viene siendo cuando el cambio es masivo, cuando la transformación, el impacto se comunica masivamente a una enorme cantidad de personas y se genera una nueva cultura, una nueva manera de ver las cosas. Por ejemplo, miren, el reciclaje.
botamos antes todas las cosas en el mismo bote de basura cuando alguien nos dice, mire, para que esto sea una innovación social, tiene que haber separación, donde usted pone el papel de un lado, lo orgánico de otro lado, los plásticos de otro lado, etc. Esa innovación no se hace sino cuando es masiva, es a través de que todos cambiamos el hábito y de que antes botábamos la basura de una misma forma, ahora tenemos que cambiar botar la basura de otra forma. Digamos, ese ejemplito es muy simple para entender la diferencia sustancial entre el cambio de hábito de una innovación social y el cambio, digamos, de la venta masiva de un producto en el mercado. Una nueva cultura, un nuevo sentido común. Pero no es suficiente con las ideas, obviamente es mucho más que dar un buen argumento. Voy a poner un ejemplo. En la universidad, la foto que está a la izquierda es la foto de la universidad antes de ser construida, el Valle de Sarteneja, y luego en el sitio donde está el rectorado. Desde ese momento, en el año de la PUN, hasta nuestros momentos ha habido un importante cambio de cultura. Pero particularmente la cultura de la Simón Bolívar cuando arrancó, que era en cierta forma reactiva a la Universidad Central para algunas personas que querían hacerla fundamentalmente científica, que el profesor era algo un poquito más abajo de Dios, pero no solo un poquito solo. Digamos, esa visión de la universidad ha ido cambiando afortunadamente y en aquel momento evaluar al profesor era algo así como una herejía. En el año 1982, el movimiento estudiantil donde estábamos trabajando, generamos una encuesta de evaluación, la primera encuesta de evaluación profesoral que la hicimos subrepticiamente, o sea, sencillamente entramos a un salón, a los estudiantes les entregamos una encuesta y el profesor veía que era esto que estaba pasando. El profesor protestó, fue a hablar con las autoridades, por supuesto, las autoridades nos llaman, ¿qué es eso que ustedes están haciendo? Bueno, estamos evaluando a los profesores, ¿no? Bueno, pero ¿quién le dijo a ustedes que ustedes pueden evaluar a los profesores? Bueno, nadie nos tiene que decir que tenemos que evaluar nosotros, lo estamos evaluando. Y ahí esto era un tira y encoge, ¿no? Entonces, bueno, él le decía, bueno, pero usted no, vamos a abrir un expediente, esto no es posible, ¿no? Los estudiantes estén hablando a los profesores. Y comenzamos una tensión allí de discusiones y de peleas que nosotros, digamos, las autoridades tenían muchos argumentos, decían, pero si ustedes acaban de sacar en una cartelera el piratódromo, ¿no? Que era una carrera de caballos de piratas, a ver quién era el más pirata de las carreras. Entonces teníamos en ingeniería mecánica, iba fulano, mengano, va ganando por cuántas cabezas, no sé qué. En cada carrera teníamos el piratódromo, que eran los profesores más piratas, ¿no? Que iban ganando esa semana. Esa semana el profesor tal ganó con 5 cuerpos de ventaja, raspando a todo el mundo en un examen con 0,5 el promedio, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, las autoridades decían, pues ustedes van a agarrar esa encuesta para aniquilar, psiquitrillar a todos los profesores de esta universidad. Y ya, en cierta forma era una lógica, ¿no? Nosotros veníamos haciendo cuestionamientos de ese tipo y el rector José Roberto Bello me dijo, bueno, esto es inaudito, esto no puede ser, ¿no? Y fue cuando dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros, primero esa encuesta de evaluación profesoral estaba sumamente científica, o sea, la habíamos sacado a la Universidad de Michigan, la habíamos hecho unas pruebas, había un profesor que subrepticiamente nos había ayudado, que el profesor Celso Rivas, le decía, pero no me nombres en la presentación, no lo he nombrado, ¿no? Pero bueno, y teníamos una serie de estudiantes especialistas en estadística que también validamos la encuesta, etcétera, fuimos sacando las preguntas que eran de poca confiabilidad, etcétera, etcétera. Al final hicimos una gran encuesta y dimos la palabra al rector de que íbamos a premiar a los mejores profesores, que no íbamos a decir hablar de los piratas más nunca, pero íbamos a premiar a los mejores profesores. Y así fue, y fue cuando esa lógica, digamos, cambió. Esa fue una toma del rectorado por diferentes otras causas, pero digamos, fue una foto que quise poner, y esa era la posición, o veíamos el enfoque de premiar a los mejores profesores o seguíamos dándole palo a los piratas, ¿no? Pero no podíamos hacer las dos cosas. Y este es un punto importante, o sea, cuando uno está haciendo de alguna manera algo como esto, la encuesta se lanzó, se probó, y la universidad asumió eso institucionalmente. Y gracias a eso, la universidad tiene esa evaluación. Y gracias a eso, muchos profesores han podido mejorar. Y otros, pues, han podido lo que haya pasado con nosotros. Ahora, lo que es interesante acá es que nosotros teníamos una posición, la universidad tenía otra, y fue cuando logramos conseguir un espacio donde los dos ganábamos
donde logramos entonces que esa innovación se impusiera. Y hubo ese cambio de visión de la universidad a una universidad que puede evaluarse por sí mismo con todos los miembros de su comunidad de una manera seria. Y eso es lo que creo que, gracias a ese momento, y quise traer ese ejemplo que poca gente a lo mejor conoce, pero que valía la pena mencionar. El cuarto punto de una innovación social tiene que ver con la identidad. Nosotros somos personas con un nombre, apellido, un rostro, una voz que nos diferencia del resto, y gracias a eso somos conscientes de que existimos. Si fuéramos todos iguales, probablemente fuéramos todos como unos pelícanos montados en una mata, ¿no? Esa diferenciación, esa identidad nos permite a nosotros tener satisfacciones personales cuando nos reconocen, cuando nos dicen que bien hecho, que bien lo hiciste, que mal lo hiciste, o resentimiento cuando no nos reconocen, cuando somos invisibles, ¿no? Hay un ejemplo en el texto de las salas de lectura que también fue un importante aporte del movimiento estudiantil, en donde nosotros invadimos un salón de clase de la universidad, y les cuento muy rápido. Era que la universidad se pensaba que era una universidad por disciplina, es decir, los profesores iban a bajar del último piso de los edificios a darse sus clases y luego se retornaban al Olimpo, y los alumnos íbamos a estar moviéndonos horizontalmente por el resto de la universidad. Entonces en un edificio de mecánica podían recibir clases los de materiales, los de electrónica, eléctrica, etcétera, y los de matemáticas íbamos todos al edificio de MIS, etcétera, etcétera, cosa que probablemente todavía sigue sucediendo. Pero logramos crear en una sala de lectura de mecánica. Entramos a un salón en planta baja, acaban de hacer los edificios, obviamente era una oportunidad, estaban recién terminados los edificios, no estaban todavía habilitados como aulas, había en un